Bienvenidos al programa Ministerio de Fe. Entrevistas con Pastor Marcelo Parrella. Un ministerio interdenominacional que trabaja con pastores que comparten el trabajo de Dios en la vida de fe. Nuestra invitada especial en el día de hoy es Nidia González, directora misionera de Christ at Home, Cristo en el Hogar, que es un centro apostólico y profético de adoración, intercesión e entrenamiento al cuerpo de Cristo a las naciones, con sus oficinas en Londres, Reino Unido. Sean todos bienvenidos a nuestro programa Ministerios de Fe. Quien les habla es el pastor Marcelo Parrella y hoy estamos con una invitada especial desde Inglaterra, nuestra amiga Nidia González, misionaria. ¿Cómo estás, Nidia? Muy bien, gracias, Pastor Marcelo. Gracias por esta invitación. Es un gozo poder compartir con ustedes este día. Para mí es un gran honor y un gran privilegio que estés teniendo un tiempo con nosotros. Y quería decir a nuestra audiencia que tienen que conocerte porque es una persona maravillosa que Dios la ha levantado para llenar los corazones, para tocar cada vida, cada ministerio, renovarlo. Una mujer que Dios le da palabra de profecía, una mujer que Dios le da palabra de ciencia para restauración. Entonces, quiero que me contés desde el principio, ¿dónde fue que vos naciste? Yo nací en Honduras, soy originaria de Honduras, realmente ahí nací y bueno, es una nación a la cual el Señor está haciendo cosas maravillosas también. Y ahí en Honduras, ¿cómo fue tu vida antes de Dios? ¿Cómo fue que llegaste a Dios? Bueno, yo nací en un hogar cristiano, mi madre cristiana, mi padre no, pero después mi padre conoció al Señor y como todo joven ha nacido en un hogar cristiano, pero al final necesita un encuentro con el Señor. Y yo creo que profundamente mi encuentro fue en la universidad, donde realmente me encontré con Jesús, conocí un Jesús de amor y mientras estábamos con un grupo de estudiantes en la universidad, y yo escuché por primera vez la voz del Espíritu Santo donde me dijo que tenía un ministerio y un llamado y que le buscara. Y empecé a buscarle a él y ahí el Señor comenzó a hacer muchas cosas en mi vida. Y en ese caminar con Dios, que el Espíritu Santo te habló, vos tuviste que aprender acerca de la palabra de Dios, más todo lo que te decían tus padres, y ese amor que nació en tu corazón te llevó a las naciones. Contame un poquito de eso. Yo creo que, como te dije, todos necesitamos un encuentro personal y cuando yo hablo con un encuentro personal es un encuentro diario. Ese encuentro nunca termina. Encontrarse en esa relación íntima con Él, con Cristo Jesús. En ese encuentro yo empecé a buscar del Señor y luego con mi profesión que estudié me fui a trabajar a un canal de televisión. Y en ese canal de televisión encontré un productor de televisión que había conocido al Señor y me llevó a una congregación. Y mientras estaba en esa congregación, en ese canal, me moví a trabajar a un periódico nacional del país y luego empecé a asistir a esta congregación. Luego el pastor de esta congregación, que es muy grande en Honduras, Dios le dio una visión de tomarse la nación y tomándose los estadios, los medios, y también formar un equipo de medios dentro de la congregación. Yo no era la llamada para ir ahí, pero ellos contrataron productores de televisión, camarógrafos y periodistas, y fui parte de ese equipo periodístico para ir a trabajar. Para mí, empezar a servir al Señor fue a través de mi carrera, porque yo siempre creí que mi carrera no solo era una carrera para hacerla, sino que era una carrera que a través de ella iba a ser un llamado del Señor. Y yo creo profundamente que cuando tú estudias una carrera, ya sea abogado, arquitecto, maestro o lo que hayas estudiado, un comunicador, un periodista, tu carrera es un canal, es un ministerio,
ser ministro no solamente es un púlpito, sino que a través de tu carrera estás cumpliendo el llamado en la sociedad. Y así fue que yo fui a trabajar allí y yo siempre tenía un corazón por las misiones. El Señor, ese lugar fue como una escuela. Y luego el Señor abrió la puerta para venir a estudiar al Reino Unido en cuanto a misiones culturales e inglés. Y ahí, estando ya en el Reino Unido, ahí comenzó, ¿de qué forma esto de misionera, de trabajar proféticamente, enseñar, llegás a tantas naciones? ¿Cómo Dios te abrió las puertas? Contame. Bueno, mientras estábamos en Honduras, mientras estaba trabajando en esa congregación, yo estaba por terminar mi universidad y yo le dije al Señor que yo tenía un deseo de hacer misiones y que llegaba el tiempo de que me diera una oportunidad de estudiar misiones transculturales y de estudiar misiones. Yo no le pedí misiones transculturales, estudiar misiones y aprender inglés. No hablaba inglés en ese entonces. 3 meses más tarde, yo recibí una invitación de unos misioneros que habían ido 3 años atrás a Honduras y les había hecho una entrevista en televisión como hoy tú me la haces, pero tú no conoces los deseos de mi corazón. Pero ese misionero me dejó una tarjeta y ese misionero me envió una carta de invitación que decía que me invitaba a un curso de misiones al sureste de Inglaterra para introducir misioneros latinos a Europa y estudiar por 6 meses misión transcultural e inglés. Estuvimos ahí por 6 meses y mi colega con quien hemos fundado este centro de entrenamiento me dijo, yo no soy latina, ella es inglesa, estaba haciendo misión en Honduras, pero yo amo a los latinos y pregúntele al director si yo puedo ir. Y vino ella conmigo y mientras estábamos allí, un día el Señor habló que tenía un propósito y que íbamos a regresar a Inglaterra para establecer un ministerio de reino que sería una plataforma para las naciones. Al terminar el curso, regresamos a Honduras porque solo teníamos ese permiso con los pastores para estar acá, con nuestros pastores de Honduras, y luego oramos por 2 años. A los 2 años nosotros regresamos a Londres, porque él dijo que íbamos a regresar a Londres, y regresamos con 2 maletas, una visión del Señor y no teníamos ni dónde vivir. Y el Señor, es una historia ahora, el Señor nos proveyó las personas, unos hermanos de Malasia, nos hospedaron que eran amigos de mi amiga y dijeron, nosotros creemos que lo que Dios le ha enviado es de Dios. Y después el Señor a pura oración, después nos dijo, hicimos un ayuno y el Señor nos dio una palabra y nos dijo, busquen, escriben 10 puntos del lugar que ustedes quieren para establecer la base para esta obra. Y escribimos y empezamos a caminar en calles de Londres y a orar. Nos ungíamos nuestros pies y comenzábamos a declarar. Encontramos el lugar y el Señor nos proveyó para comprarlo de una manera milagrosa en esta ciudad. Y así ha sido todo lo que hacemos, es en oración. Yo creo que cuando vas a las misiones o vas a una nación, nunca dejes que el sistema te consuma, porque nosotros pertenecemos a otro reino, es el reino de los cielos, es el reino eterno. Y si caminamos por vista vamos a morir, pero nosotros caminamos por fe en esta tierra. Amén, gloria a Dios. Nosotros caminamos por fe y la fe es lo que nos sostiene a seguir adelante, porque para ver milagros y que acontezcan los milagros tenés que tener algo negativo. Yo tengo acá detrás de cámaras, tengo luces. ¿Para qué? Para venir a tener un buen programa, pero la luz se produce con un alambre negativo y uno positivo. El mundo es negativo, pero nuestro espíritu con Dios es positivo y con Él conquistamos. Y vamos diciéndole a la gente que hay un Dios real, un Dios que vive, un Dios que protege, un Dios que hace milagros. Y ese Dios nos va respaldando, es nuestra institución, como la policía va a la policía, pero está respaldado por la institución policial. Entonces, nuestro Dios es nuestro gran proveedor y Dios te ha proveído de muchas riquezas espirituales, palabras para levantar ministerios. En ese lugar, ¿vos levantaste una iglesia o levantaste una oficina? Contame.
Nosotros lo que el Señor nos indicó desde que llegamos, empezamos a trabajar con el cuerpo de Cristo. Comenzamos con el área español y luego el Señor abrió la puerta en inglés y otras naciones. Somos un centro apostólico y profético de adoración, intercesión y entrenamiento, trabajando con diferentes intercesores, con familias, con Cristo en el hogar y desde el hogar al lugar de trabajo, porque creemos que la vida de Cristo tiene que ser revelada, volver a ser el centro en las familias, y desde allí en un hogar, lo que aprendemos en un hogar es lo que refleja una sociedad, llevarlo al lugar de trabajo. Y una de las cosas que el Señor nos reveló es que adoración e intercesión es un asunto de gobierno. Como está en el cielo, es en la tierra. Y en el cielo hay constante adoración, hay constante intercesión, la palabra y escuchando la voz del Padre. Y esos 4 componentes son los que estamos enseñando a la familia de ponerlos en práctica. Más que una práctica religiosa, es una naturaleza. Nosotros adoramos no porque tenemos que adorar, intercedemos no porque tenemos que interceder, adoramos e intercedemos porque amamos al Padre, y eso es de una posición de hijo. Cuando yo digo yo tengo que orar, es una posición de orfandad, porque cuando tú amas a alguien lo haces por amor, y esto es lo que está teniendo una transformación con las familias que estamos trabajando y convirtiéndose los niños, los jóvenes también en intercesores, porque Dios quiere levantar una generación entendida, una generación que intimida con Él, una generación que sabe pararse en la brecha, y no solo intercesores para 4 paredes de una congregación, sino intercesores en sus escuelas, en sus colegios, en sus universidades y en sus lugares de trabajo, empezando desde un hogar. Amén. ¿Y cómo fue que Dios les abrió las puertas para estar orando en el Parlamento? Están orando por diputados, concejales. ¿Cómo Dios los llevó a ese lugar? Bueno, el Señor había dado una palabra profética al 2012 que Él iba a abrir las puertas en las áreas de gobierno, y nos dio orando con el grupo de intercesores aquí con equipo. Y el año antepasado, una hermana inglesa que vino al entrenamiento de Cristo en el hogar y desde el lugar de trabajo, estábamos enseñando cómo establecer el gobierno de Cristo en los hogares y en los lugares de trabajo. Y entonces ella dijo, esto que están enseñando, esto lo necesita el Parlamento. Y ella ya estaba dentro del Parlamento orando. Y fue y nos llevó a hablar con el líder de intercesión, de uno de los grupos de intercesión dentro del Parlamento. Y cuando fuimos, encontramos gracia, y él nos pidió realmente que formáramos parte del equipo, y luego también nos integró dentro de un equipo especial donde una vez por mes se ora con los parlamentarios cristianos. Qué gran bendición y qué bien que le hacen a todo el país, ¿no? Que estas personas que están liderando, ¿no?, políticamente, puedan tener el respaldo de Dios y puedan tener la palabra de Dios para tomar mejores decisiones. Y es una belleza, porque todo esto, cada día que vas allí, estás orando, intercediendo, mientras uno va a la Casa de los Comunes, que prácticamente sería como los parlamentarios son como los diputados, creo, en Latinoamérica, y están ellos haciendo sus discusiones mientras nosotros estamos orando, o la Casa de los Lords, la Casa de los Señores. Entonces, y una de las cosas que el Señor también nos dio el privilegio a través, como trabajamos a nivel de cuerpo, colaboramos con un ministerio llamado Gratitud. Ellos tienen una iniciativa de establecer una cultura de agradecimiento en el Reino Unido. Y ellos nos pidieron el año pasado, en noviembre, que por primera vez pudiéramos invitar pastores, intercesores, adoradores, para que fuéramos a adorar e interceder en el Parlamento la comunidad latina por primera vez. Y el año pasado fuimos como 40 líderes a la Casa de los Lords para que fuéramos a orar e interceder por primera vez la comunidad hablante español en el Reino Unido. Qué lindo. La verdad que me da mucha alegría saber que Dios te está usando grandemente. Te quería preguntar por el tema de la pandemia que estamos viviendo, ¿no?, a nivel mundial. ¿Cómo es que ustedes están enseñando la palabra? ¿A través de algún, como Zoom,
o presencialmente se reúnen con las personas? ¿Cómo lo hacen? ¿A través de las Bueno, iglesias? en este momento tenemos un segundo, podríamos decirle, lockdown, como cerrado todo y todo, no hay congregación abierta, todo está cerrado, restaurantes. Entonces, todo lo estamos haciendo, la mayoría de ministerios por las redes sociales. Nosotros personalmente, como ministerio aquí, lo estamos haciendo por el Zoom. Tenemos en las mañanas, los martes llamamos movilizaciones de reino, desde los hogares hasta el lugar de trabajo, que nos reunimos intercesores de Reino Unido y diferentes partes de Europa para interceder. Y los miércoles tenemos los entrenamientos de apostólico y profético de Cristo en el hogar y lugar de trabajo, donde estamos entrenando a la gente cómo revelar la vida de Cristo en cuanto a, en sus hogares y llevarlo al lugar de trabajo. En este módulo estamos en una reforma profética, donde Dios está haciendo una reforma profética que volver al máximo profeta, que es Cristo Jesús. Y próximamente vamos a tener, dentro de 2 semanas, un encuentro, es una movilización y entrenamiento con los generales intercesores de diferentes países de Europa, que el Señor nos está llamando para que podamos legislar desde el trono, desde el cielo, desde el trono, porque desde ahí donde está sentado el máximo intercesor, para escucharlo. Amén. Y si alguna persona que nos está escuchando ahora quiere entrar en contacto contigo para poder estudiar, ¿podría estudiar con ustedes? Sí, con gusto. Ellos pueden hacerlo, ir a la página web, es www.christathome.net, está en inglés, christathome.net. Y también tenemos un email, info@christathome.net. El teléfono es 4402072230572. Es el teléfono fijo de oficina que tenemos en este momento. Estamos en un momento difícil ahora de pandemia. ¿Cómo se está viviendo en Inglaterra? ¿Cómo están los corazones? ¿Cómo están las personas? ¿Cómo lo ves? Bueno, hay mucho, como creo que en muchos países, hay mucho temor, hay mucha, como decimos, ¿qué pasará mañana? Pero yo creo que el Señor nos ha dado una palabra, que este es un tiempo de la movilización de los hijos del Espíritu. Y Romanos 8 dice 14, solo aquellos que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. El 15 dice, 8:15, pero Él no nos ha dado un espíritu de esclavitud, sino que nos ha dado un espíritu de adopción, al cual podemos clamar Abba Padre. Y yo creo que este es el tiempo de los hijos del Espíritu, los hijos del Espíritu que tienen una identidad, esa identidad que ha sido dada a través de su Hijo Jesucristo, esos hijos del Espíritu que tienen el Espíritu del Hijo, y es el que le llama a el Hijo Jesucristo, y es el que lo lleva o nos impulsa a clamar a Abba Padre para liberar a los cautivos. Estamos creyendo que este es un tiempo donde la iglesia será más gloriosa. Es una iglesia que nadie la para, porque la iglesia no es un edificio, somos nosotros. Y sabemos que la forma que hacemos iglesia está cambiando y ha cambiado. La forma de congregarnos está cambiando, pero la iglesia no parará, porque la iglesia es una asamblea de legisladores que se reúnen para adorar e interceder. No solo hacer un servicio, es para adorar, para interceder, para comer la palabra y legislar esa palabra del cielo a la tierra en todas las esferas. Es una movilización de esa iglesia a los lugares públicos. Creemos que Dios está sacando la iglesia a ir a sus lugares públicos en estos momentos, y que vemos una iglesia que necesita la sensibilidad del Espíritu de Dios, escuchar la voz del Padre, porque no vamos a operar de la misma forma que lo hicimos anteriormente. Necesitamos escuchar sus estrategias divinas y cómo Él quiere que operemos en este tiempo. ¿Qué palabra me podrías dar para el futuro? Vamos a decir que ya encontramos la vacuna y ya no hay más COVID-19. ¿Cómo le podés ver vos la iglesia? ¿Va a volver todo igual? ¿Vamos a volver a hacer las reuniones en las iglesias? ¿Vamos a congregarnos todo otra vez? ¿O va a cambiar algo? Yo creo que hay un remanente entendido.
Hay un remanente al cual Dios le está revelando sus estrategias. Y no vamos a volver a ser igual. Y aunque querramos hacer lo mismo que hacíamos antes en un edificio, y no estoy diciendo que no vamos a regresar a los edificios, pero el Señor quiere que seamos sensibles, qué es lo que quiere Él, para que podamos hacerlo. Es un tiempo de preparar nuestros corazones a una intimidad mayor con Jesús y con el Padre, porque el Padre nos está abrazando y nos está diciendo, preparémonos porque estamos Señor. Es un tiempo de santificación, es un tiempo de purificación, es un tiempo donde tenemos que dejar nuestros intereses y poner los intereses del Señor, no los intereses del ministerio, sino los intereses de Cristo, porque Él nos mandó a eso, a buscar los intereses del Hijo, a buscar los intereses de su Hijo para que podamos establecerlo en la tierra y expandir ese reino en este tiempo. Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa. ¿Tendrías una palabra para nuestros oyentes? Sí, claro, creo profundamente que este es un tiempo, he estado meditando en la palabra en Filipenses 2 acerca de cómo Jesús se volvió humilde, un corazón humilde para poder obedecer e ir a la cruz. Y esa es una respuesta de hace muchos meses que fui a una reunión de oración nacional en Gran Bretaña, aquí en el Reino Unido, y habían 3 palabras, pero una de las palabras que hablaron fue que necesitamos humildad como cuerpo de Cristo. Y cuando Dios te da una palabra, no es para otros. Tú tienes que comenzar a examinarte también y preguntar a Él en qué áreas de mi vida no soy humilde. Y Él me dio una palabra y me dijo que la iglesia miraba la humildad desde un punto humanista, pero que Él no miraba la humildad así, el Padre, que la humildad para Él era alguien que se sometía totalmente a Él y hacía su voluntad. Y yo creo que este es un tiempo que el Padre nos está llamando a ser humildes, a dejarlo todo, a rendir todo, porque si Jesús lo hizo, la humildad lo llevó a la obediencia de ir a la cruz. Es cuando tú tienes un corazón humilde, él es fácil obedecer, y en este tiempo de pandemia a nivel mundial, Él está sacando cosas de nuestro corazón, como personalmente, como familia, como ministerio, como negocios, como en una profesión, y diciendo, quiero un corazón humilde ante mí. Y Él dijo, muchos de mis hijos son humildes ante otros, pero no ante mí. Y Él está llamando a una humildad. Él da gracia al humilde. Él resiste al soberbio, y la palabra en 1 de Pedro 4 dice que resiste al enemigo, y vas a resistir al enemigo con un corazón humilde, porque allí, porque el Señor da gracia, y donde está la gracia, y la gracia va caminada siempre con el amor. Es un tiempo de sacar todo. ¿En qué nosotros nos hemos vuelto orgullosos? Nos hemos vuelto orgullosos por lo que el Señor nos ha bendecido, nos hemos vuelto orgullosos por lo que tenemos, por el apellido de una familia, por el cuánto tenemos en un banco, cuántas cosas materiales, temporales tenemos, pero no está llamando a enfocarnos en lo eterno y a rendir todo. Padre, rendimos todo esta tarde, porque tú nos estás llamando a un corazón humilde, y examinamos nuestro corazón esta tarde y decimos qué áreas de nuestro corazón no las hemos rendido. Hay orgullo humano, orgullo intelectual, orgullo ministerial. Es un tiempo de rendición, es un tiempo de dejar todo, es un tiempo de amarnos los unos a los otros, y esta tarde declaramos rendición, rendición, rendición. Él está llamando a rendir todo, todo a nosotros, todo. Ahí que tú estás viendo con tu familia o personalmente donde estás viendo, Él dice, rinde todo, porque el orgullo no deja que aprendamos de otro. El orgullo no deja que rindamos, que no, Él nos guíe, porque su voz quiere guiarnos. Esa voz del Padre que guió a Él en la cruz del Calvario, y aún cuando estaba en la cruz, Jesús dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Gracias, gracias esta
tarde y declaramos que nos levantaremos con Cristo Jesús, levantaremos su nombre con corazones totalmente humildes, no una humildad de apariencia, sino un corazón humilde, rendido, sometido y anhelando su voluntad. Y los que anhelamos su voluntad, Él nos encuentra como hijos en las naciones, porque anhelamos lo que está en su corazón. Y si tú no conoces a Jesús esta tarde, no vengo esta tarde diciéndote, es tiempo de abrir tu corazón y recibe, dile, Jesús, yo te recibo como mi Señor y Salvador, perdona mis pecados y a partir de hoy yo me declaro tu hijo en el nombre de Cristo Jesús. Te bendigo esta tarde, bendigo tu familia y que tu casa sea una puerta al cielo, que sea una casa de adoración, de intercesión con la palabra y escuchando la voz del Padre, y desde ahí Él te equipe y vayas al lugar de trabajo con una autoridad, una sabiduría dada por Él y ser un instrumento de justicia y un instrumento de transformación en ese trabajo y en la sociedad donde Dios te ha establecido. Gracias. Amén. Muchas gracias por haber compartido con nosotros esta palabra que nos limpia el corazón y nos llama a podernos poner humildes en la presencia de nuestro Dios para que Él nos bendiga. Y quiero darte gracias porque sé que sos una persona muy ocupada, pero diste este tiempo para este programa, así que Dios te bendiga grandemente. Y a usted que me está escuchando, ¿qué estás esperando para ser de bendición? Compartí este programa con tus amigos en las redes sociales. Mucha gente tiene que saber que Jesucristo está llamando a la iglesia para ser bendecida, para estar en un renuevo espiritual y ir a la gloria. Nos vemos en el próximo programa desde aquí de Río de Janeiro, el pastor Marcelo Parrelia con el programa Ministerios de Fe. Dios le bendiga a todos.